Buen día, mi nombre es Clarenés Leal. Hoy vamos a explicar el tema análisis de datos cuantitativos, medidas y coeficientes de estadística. Los análisis se efectúan considerando los niveles de medición de las variables y mediante estadísticas, que pueden ser estadísticas descriptivas o inferenciales. Dentro de la descriptiva tenemos la distribución de frecuencia, las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. En la inferencial tenemos el análisis paramétrico, el análisis no paramétrico y análisis multivariados. Dentro de la estadística descriptiva, la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable. Por ejemplo, si aplicamos a 2.112 niños el cuestionario sobre los usos y las gratificaciones de la televisión que la televisión tiene para ellos, ¿cómo pueden describirse estos datos? Esto se logra a través de describir la distribución de las puntuaciones y frecuencias de cada variable. Empecemos con la distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia es el conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. Aquí abajo le hacemos un ejemplo en la tabla número 2 de cómo se representa la distribución de frecuencia. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son puntos en distribución obtenida, los valores medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicarles dentro de la escala de medición. Las primeras medidas de tendencia central son tres: la moda, la mediana y la media. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. La mediana es el valor que se divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica encima de ella. La media es la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse como un promedio aritmético en su distribución. Se simboliza como X y es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. Medidas de variabilidad. Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición y responden a la pregunta: ¿dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la variabilidad son intervalos que designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. Las medidas de variabilidad más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. Medidas de variabilidad según el rango. El rango también es conocido como recorrido. Es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. La desviación estándar o típica es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la medida. Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Es un concepto estadístico muy importante, ya que muchas de las pruebas cuantitativas se fundamentan en este. Diversos métodos estadísticos parten de la descomposición de la varianza. Análisis estadístico inferencial. Este sirve para estimar parámetros y probar hipótesis y se basa en la distribución de la muestra. Tenemos el análisis paramétrico, que tiene como medida el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal, la prueba T, la prueba de diferencia de proporciones. El análisis no paramétrico puede ser, en este se puede utilizar el coeficiente tetracórico, coeficiente de Pearman y Kendall, coeficiente pi, y en el análisis multivariado se puede utilizar el análisis de varianza. Todo esto, existen otros más tipos de medida o de coeficiente, pero estamos mencionando algunos para dar ejemplos. El análisis paramétrico se llama así porque su cálculo implica una estimación de los parámetros de la población con base a las muestras estadísticas. Mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Mientras más pequeña la muestra, más distorsionada será la medida de las muestras por los valores externos.
Tenemos entonces el coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para garantizar la relación entre dos variables medidas en un nivel o por intervalos o de relación. De regresión lineal, que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado con el coeficiente R de Pearson y brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable tomando las puntuaciones de la otra variable. También tenemos la prueba T, que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Y también tenemos la prueba de diferencia de proporciones, que es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. Análisis no paramétrico. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional. Aceptan distribuciones no normales. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de razón. Entre estas tenemos el coeficiente tetracórico, que este coeficiente está expresado, este coeficiente se utiliza cuando las variables con las que trabajamos han sido dicotomizadas de manera artificial. También tenemos el coeficiente de Spearman y Kendall, que son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos o objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos. Tenemos el coeficiente pi. La función de la correlación de pi es determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel nominal con dos valores cada uno, y que esta relación no sea debida al azar, es decir, que la relación sea estadísticamente significativa. Por último, tenemos los métodos de análisis multivariado, que son aquellos en que se analiza la relación entre diversas variables independientes y al menos una dependiente. Tenemos como ejemplo el análisis de varianza, que es una prueba estadística para evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. Bueno, hasta aquí mis aportes. Muchas gracias por la atención prestada. Que pasen un feliz día.